Buenos días, hoy estamos con Teresa Jiménez Barbat. Ella es licenciada por la Universidad de Barcelona en Antropología e Historia del Arte. Es escritora intelectual, fue fundadora de Ciudadanos y el 25 de noviembre de 2015 fue elegida como europarlamentaria, primero por UPyD y posteriormente en la delegación de Ciudadanos. Ha publicado tres libros y hoy nos regala 1000 días en Bruselas, que son las memorias de una experiencia pues allí, ¿no?, en Bruselas. Es el cuarto libro. El cuarto libro. Sí. Pues sí, el cuarto libro. Y Teresa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y una oportunidad. Y nada, queríamos preguntarte qué es lo que te inspiró a publicar este libro. Bueno, yo pienso que ha sido una aventura muy interesante la que he vivido en Bruselas, en todos los sentidos, no solamente por lo que he vivido en Bruselas como eurodiputada, colaborando, pues haciendo leyes y normativas y ese tipo de iniciativas para que el ciudadano europeo viva mejor, sino que también yo fui con la idea de dar voz, que ya había otros diputados catalanes, pero una voz activa como catalana no independentista precisamente, ¿no?, que es un tipo de ciudadano que no era muy conocido entonces en Europa. Y luego pues también tenía el proyecto porque yo pienso que las ciencias tienen mucho que aportar también al discurso de los fenómenos sociales, o sea, de la política, y bueno, pues estuve haciendo una serie de actividades y eventos con personajes muy importantes. En fin, ha sido unos años, yo creo, muy fructíferos y muy interesantes a todos los niveles. Sobre esto que hablabas de ser la voz de tantos catalanes no independentistas, que quería comentarte que, claro, llegaste al Parlamento en 2015, un momento, sí, en el que estaba en pleno apogeo el procés, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte cómo vivió una eurodiputada que está comprometida con la Constitución y que no es independentista esta extensión de la propaganda independentista en Bruselas y si se puede hablar de éxito o de fracaso del separatismo en su acción internacional. Bueno, yo lo viví, aunque ya iba un poco preparada, pero realmente no te imaginas hasta que llegas, hasta qué punto había desconocimiento de esta parte de la población de Cataluña que no es independentista. Así que yo me encontré con situaciones pues, que me sorprendieron bastante, porque en una Europa donde la gente viaja, conoce España, sabe que es un lugar de libertad y de democracia, un país normal, pues hubieran llegado a comprar los mensajes de una Generalitat que era muy activa. Esto fue un trabajo sistemático que fue haciendo el independentismo a nivel institucional, de universidades, de organismos internacionales. No te das cuenta hasta que lo ves, ¿no? Y sobre todo cuando se confronta con una situación como la que vivimos en el 2017, que fue, la verdad es que muy dura, y sobre todo, pues imagínate cuando el 1 de octubre, con todos los mensajes, las fake news tan terroríficas, ¿no? Y cómo veías que había una parte de la gente que imaginabas que tenía que saber más y sin embargo pues dudaba o aún estaba un poco con aquella España mítica, ¿no? Pues o franquista, no sé qué, en fin, que tuvimos que hacer un trabajo muy intenso, muy continuado y afortunadamente, gracias a la manifestación del 8 de octubre, esto fue un antes y un después en la toma de conciencia a nivel internacional de lo que estaba sucediendo en Cataluña, de la realidad, ¿no?, de nosotros los no independentistas. Así que, bueno, pues esta fue la experiencia que tuve y me gustaría ya aprovechar para decir que esto no ha acabado, ¿eh? O sea que sí que ha cambiado mucho, la percepción que se tiene sobre los independentistas ha decaído enormemente, han perdido una cantidad de prestigio tremenda, pero ellos ya sabéis que son sumamente activos y van a seguir, o sea que nosotros tenemos que continuar en nuestra postura, pues vigilante, atenta y produciendo documentos y produciendo libros y produciendo actividades
para que vean que continúa el conflicto, porque no dejamos estar aquí en unas tablas donde una parte tiene todo el dinero para hacer mensajes y propaganda y la otra pues hacemos lo que podemos. Sí, y en la introducción del libro, Cristian Campos dice lo siguiente: las memorias son las memorias de la menos política de los políticos en un momento en el que el viejo mundo no acaba de morir, pero el nuevo tampoco acaba de nacer. Usted comparte que estamos en un cambio de época y cuando mira hacia ese futuro que se dibuja, ¿lo mira con esperanza o lo mira con temor? Ahora que hablábamos de que hay que seguir avanzando, de que hay que seguir tomando las riendas o haciendo acciones. Bueno, yo no sé, no he hablado con Cristian sobre esto. Yo creo que él lo que está hablando cuando dice que nace un nuevo mundo, yo creo que se está refiriendo a una forma de hacer política que tendría que ser la política ya avanzada del siglo XXI, como la quieras llamar, que es precisamente lo que yo intentaba hacer, o sea, una política basada en la evidencia, en las pruebas. O sea, cualquier cosa que se propone, que se dice, las políticas que los partidos proponen, pero claro, todo eso tiene que estar apoyado pues, en estudios, en informes, en comparativas con otros lugares que se está haciendo. Yo creo que esta es la política, una política, digamos, no dice él esta palabra, pero yo creo que le parecería perfecto que dijera que es una política post-ideológica. Y yo creo que este es el mundo que debería venir, si queremos pues un planeta en paz, próspero, y que todos los ciudadanos del mundo lleguen a tener un nivel de vida y de cultura pues a lo que aspiramos, ¿no? Todos. Y hablabas de estas evidencias y cuando estuviste en el Parlamento promoviste mucho esta plataforma llamada Euromind. Sí. Entonces, ¿cómo surgió este proyecto y con qué fin quisiste ponerlo en marcha? Bueno, de hecho, ya sabes que soy fundadora de Ciudadanos, cuando empezamos con los primeros idearios, con los primeros programas, pues ya hablábamos de todo esto, la necesidad de una política, pues eso, en la evidencia, en la razón y no en la emoción, en la ciencia. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué fin quisisteis que naciera? Bueno, yo siempre había estado un poco en ese tipo de onda. Ya había promovido plataformas como Tercera Cultura, que se inspiraba en algunos movimientos ya de plataformas y de proyectos editoriales, en fin, americanos. Pero cuando ya se dibujaba en el horizonte que podríamos estar en Bruselas trabajando en este sentido, fue cuando ya empezamos a pensar en el proyecto Euromind, que lo que pretendía era esto, precisamente llevar la ciencia y el pensamiento crítico a la toma de decisiones en política. Y en aquel momento pues el nombre de Euromind se refería a que se podía hacer a nivel europeo. Y durante muchos años pues organizamos eventos monográficos, invitamos a las personalidades científico-liberales más importantes de Europa, de Estados Unidos, Stephen Pinker, Richard Dawkins, Anthony Grayling, tocando temas que están en el corazón de las discusiones europeas, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con nacionalismo, con inmigración, con las políticas de género, sexo, temas energéticos, energía nuclear, transgénicos, todos estos temas que hay un gran desconocimiento y que hay mucha superstición detrás y mucho mito, ¿no? Y quisimos debatir sobre todo esto en esta plataforma en Europa, Euromind. Y además de Euromind también formaba parte de la Comisión de Cultura y Educación, ¿no? Bueno, esto ya como mi trabajo en Europa, yo era miembro pleno del Comité de Cultura y Educación, sí. Y esto me permitía, enlazar las cosas, porque también fui miembro de un organismo que se llama STOA, que también lo que propone a nivel europeo es llevar información científica y tecnológica. O sea, eso me permitió pues jugar, ¿no?, con aspectos que tenían que ver con mi trabajo en el Parlamento y luego pues todos estos proyectos que yo llevaba a nivel personal como diputada.
Así que bueno, yo creo que hicimos un buen juego. Sí. Y Teresa, ¿cuál es la parte del libro que más te costó escribir? Que me costó más escribir, bueno, yo tenía mucho material, luego tuve que recortarlo a la mitad, pero yo creo que a pesar de eso las líneas principales están reflejadas en el libro. Yo creo que se refleja bastante bien todas estas cuestiones que hemos vivido en Cataluña y mi papel allí como diputada catalana, invitando a las asociaciones de la sociedad civil catalana, empresarios, sociedad civil catalana, etc. Esto fue una parte muy importante. Luego también todo esto que te estaba contando sobre Euromind, sobre todos estos científicos que invité, esos debates tan interesantes que tuvimos, y luego pues también algo más personal, que es toda la parte como de miembro de una delegación que está bajo el paraguas de un partido político, que es precisamente el partido que yo también contribuí a fundar, y todos los encuentros y desencuentros que tuve con el partido. Yo creo que esto es algo que sí me costó un poco, porque quizá era un poco más personal, pero bueno, espero haber conseguido un equilibrio y hacerlo entretenido e interesante para la gente que lo pueda leer. Pues lo leeremos, y muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos muchísima suerte con 1000 días en Bruselas. Muchas gracias.